Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, espero que estén muy bien. Vamos a pues dar inicio a esta charla, la de parasitología, de forma muy fácil. No sé si están viendo ya la presentación. No, Pachito, la verdad yo no la veo. Listo, ya miramos. A ver. Bueno, voy a revisar aquí qué está pasando. La expo. Está fallando el icono.
ya solucionar esto? Sí, ya se te proyectan las Ah, diapositivas. bueno, qué bien. Listo. Entonces, qué pena ahí con la demora. Vamos a realizar pues esta charla, la verdad, como más bien de repaso de la parasitología en general. Listo. Espero que les guste mucho. Vamos a tener también nuestra charla de biología a las 4 de la tarde. Y, y bueno, espero que la disfruten. Cualquier duda que tengan, me pueden contar, no importa. Listo. Entonces, les voy a dar unos consejos iniciales frente a todo el tema de microbiología en general. ¿Sí? Lo mejor que ustedes pueden hacer para estudiar la microbiología es definitivamente clasificar todo lo que les aparezca por el camino. ¿Sí? Se preguntarán, ¿cómo así? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ya vamos a ver qué es lo que quiere decir una clasificación. Porque en verdad son muchísimas enfermedades, ¿sí? Muchísimos tratamientos, diversos microorganismos, muchos comparten enfermedades hasta manifestaciones clínicas. Entonces, lo que yo les recomiendo es lo siguiente: si ustedes requieren estudiar cada uno de estos temas de parasitología, virología, y que luego vamos a ver el tema de fúngicos, de bacteriología, vamos a ver pues, que hay muchas enfermedades acopladas a estos temas y es necesario que ustedes elaboren mapas mentales que puedan evaluar la posibilidad de realizar un mapa conceptual para todo esto, porque son varios conceptos que deben acoplar en uno solo. Entonces esto es más bien como una guía para que de nuevo podamos repasar cada una de estas enfermedades mucho más fácil. Existen otras plataformas, por ejemplo Sketchy Medical colabora mucho, que ustedes tengan buenas demotecnias también colabora demasiado. También tengan en cuenta que hay ciertos grupos que en verdad son mucho más fáciles que estudiar que otros. Ahorita vamos a ver que hay uno en específico que es muy fácil y que también es necesario que entiendan que no todos los libros van a coincidir con las mismas clasificaciones. Aquí les voy a mostrar una solamente y de resto, esta clasificación que les puedo mostrar ahorita les puede colaborar a ustedes de la misma forma que lo puede hacer cualquiera, porque lo que permite para aprender cada una de estas enfermedades es organizando la mente, ¿sí? Y teniendo en mente todas estas enfermedades tan diversas como lo puede existir en la microbiología. Bueno, entonces vamos a empezar hablando de cómo es la clasificación de los parásitos, ¿sí? Tenemos tres grupos. El primero se llaman los protozoos o protozoa. El segundo, a pesar de que no lo hayan escuchado mucho, tiene un representante muy famoso, que se llama los Stramenophila. Y el tercero, los animales o animalia, de los cuales tenemos muchos grupos en los animales, ¿vale? Entonces vamos a hablar de los más representativos de cada uno, ¿vale? Vamos a hablar de los protozoos. Los protozoos en general se clasifican en cuatro. Los flagelados, las amebas, los coccidios y los ciliados son los cuatro grupos principales de los protozoos. Vamos a ver cada uno. Pero tengan en cuenta que todos los protozoos, o al menos su gran mayoría, se reproducen por fisión binaria. ¿Qué quiere decir eso? Que de una misma bolita, por ejemplo, vamos a tener que van a salir dos bolitas totalmente distintas, ¿sí? Así que ellos se dividan entre sí. Eso es lo que va a hacer una fisión binaria, ¿sí? En general es eso, que ustedes tengan en cuenta que este es el método de reproducción como en general de los protozoos, aunque existe una excepción, que son los coccidios. Los coccidios lo realizan por medio de esporozoos. Los esporozoos, ya vamos a ver qué quiere decir eso, que son más o menos como unas pequeñas bolitas que se encuentran en algo denominado ovoquistes. Esto ya lo vamos a conocer, ¿sí? Pero tengan en cuenta que la grandísima mayoría de los protozoos se dividen por medio de esto, de fisión binaria. Ahora, cada uno de ellos va a tener su método de locomoción. Esto de pronto es muy microbiológico, pero para que lo tengan en cuenta, los flagelados, su nombre lo dice, se mueven por flagelos, las amebas por pseudópodos, los ciliados por cilios y los coccidios, como siempre la excepción, no tienen aparato de locomoción. Esos son como las características microbiológicas más simples de todos estos grupos en general, pero del resto vamos a empezar ahora sí con lo médico. El primer grupo son los flagelados. Se preguntarán cuáles son los miembros de ese grupo.
Bueno, entonces tenemos a estos cuatro. Giardia lamblia, Trichomonas vaginalis, todo el género de los Leishmania y Trypanosoma cruzi. Aquí también podríamos incluir a alguno que se llama Trypanosoma brucei, pero no es muy frecuente en Colombia, que es el causante de la famosa enfermedad del sueño, tripanosomiasis africana. En general son esos 5 flagelados, pero los más frecuentes en Colombia al menos son Giardia lamblia, Trichomonas vaginalis, todos los Leishmania y Trypanosoma cruzi. ¿Listo? Entonces vamos a ver cada uno. El primero, Giardia lamblia, ¿sí? Causante de la giardiasis. Este es una enfermedad por parásitos muy frecuente que hasta le puede dar a los perros. Y en general su vía de transmisión es fecal oral. Su cuadro clínico típico es por lo general la persona que consume agua contaminada. También se presta como factor de riesgo, ¿quién lo diría? Ir a hacer camping y tomar agua por allá, contaminada. Eso también es un cuadro clínico típico. También tengan muy en cuenta que la principal manifestación clínica de esta enfermedad se llama esteatorrea. La esteatorrea quiere decir que es una diarrea de color amarillento, graso, pero este es un dolor muy fétido. Esa es la gran relevancia de esta enfermedad. ¿Ustedes cómo la van a diagnosticar? Observando a quistes o trofosoditos en el examen coprológico. Esto que encuentran acá es un quiste, el famoso quiste en forma de grano de café. Eso es lo que quiere encontrar aquí en el examen coprológico. Aquí lo encontramos, ¿sí? Ese es el quiste de Giardia lamblia. ¿El trofosodito cuál es? El trofosodito es este que encontrábamos aquí antes. Es este, el que tiene esta figura tan típica de Giardia. Aquí tenemos una microfotografía que demuestra un intestino totalmente invadido por Giardia, por trofosoditos de Giardia. Esos son los dos principales como métodos infecciosos que tiene la giardiasis. El tratamiento es típico, metronidazol. Y así como vamos a ir repitiendo por cada una de las enfermedades, vamos a tener en verdad cuadros típicos, ¿sí? Porque la gran mayoría producen, por ejemplo, cuadros diarreicos, pero vamos a ver cada uno como de los cuadros clínicos típicos. Segundo, la tricomoniasis. La tricomoniasis es producida por tricomonas vaginales. Esta genera una cervicitis en fresa. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes pueden observar ahí, el cuello uterino se observa como una fresa, en morfología de fresa. Adicionalmente, esta es una enfermedad muy dolorosa y que produce un flujo amarillento. Por lo general tiende a elevar el pH del flujo vaginal. Y lo que ustedes observan cuando puedan recoger el flujo vaginal son trofosoditos de tricomonas vaginales. Adicionalmente, esta es una enfermedad que se transmite por vía sexual. Y las personas que vayan como acompañadas de su pareja y su pareja está infectada por este parásito, van a tener que ser tratadas de la misma manera, con metronidazol. Ese es el principal antiparasitario. Entonces, si ustedes conocen cuál es el grupo de los flagelados, se podrán dar cuenta que en general varios pueden tratarse con metronidazol, ¿sí ven? Y en general con ese grupo de los hermanitos de este fármaco. Leishmaniasis. La leishmaniasis son varios. Existen demasiadas especies de leishmania. Adicionalmente, tienen diversas manifestaciones clínicas de más patrones de enfermedad. La leishmaniasis tiene 4 patrones precisos de enfermedad. Dependiendo del sitio geográfico en el que nos encontremos, las leishmanias van cambiando de su especie en términos de prevalencia en general, pero aquí vamos a recordar un poco lo que es cada una de las manifestaciones de la leishmaniasis. La leishmaniasis puede ser cutánea, que es lo que ustedes observan acá, una lesión papular, ulcerada, de bordes eritematosos, y eso es lo que encontramos en general de la leishmaniasis cutánea. Ahora, ¿cómo se transmite esta enfermedad? Esta enfermedad se transmite por lo general por
un mosquito denominado la mosca de la arena. Y esta, cuando pica, deja el parásito ahí. Y esa enfermedad, por lo general, es controlada si se manifiesta de forma cutánea. ¿Mm? ¿Qué es lo que encontramos ahí? O sea, en el lugar donde picó la mosca de la arena, ahí es donde vamos a tener la lesión cutánea de la leishmaniasis, que es el primer patrón más importante de esta enfermedad. El segundo patrón de la leishmaniasis, aquí encontramos también el resto, es la cutánea difusa. La cutánea difusa es imaginarse unas lesiones como parecidas a las que encontrábamos ahorita, pero un tanto más elevadas. Es decir, son nódulos que se esparcen por casi toda la piel. No es muy frecuente la cutánea difusa. Y en general estas tres se dan principalmente en personas que tengan demasiados factores de riesgo o que estén inmunodeficientes. La más tenaz de todas podría ser la manifestación mucosa, que es la que ustedes encuentran en la imagen, que es una enfermedad destructiva de estructuras, como la nariz, el paladar o la cara, generando todas estas lesiones ulceradas y que llegan a acabar con todo lo que se encuentre por su camino. Mientras que la cuarta manifestación de la leishmaniasis, que también es muy grave, es a la par de la mucosa, es la visceral. La visceral también se le denomina la fiebre negra o la cala azar, se le denominan de las tres formas. Entonces encontramos los cuatro patrones de la leishmaniasis: la cutánea difusa, la mucosa y la visceral. ¿Y de qué se caracteriza la visceral? La visceral tiene una fiebre que es irregular. ¿Cómo así? Que durante el tiempo de la enfermedad, la fiebre no tiene como tal un periodo continuo de manifestarse a través de la fiebre. O sea, que tenemos diversos picos de fiebre. Eso de pronto puede ser muy poco específico, pero las dos manifestaciones que le siguen son muy típicas de la leishmaniasis visceral, que son la pancitopenia, que quiere decir que se disminuyen todos los glóbulos rojos, todos los leucocitos y todas las plaquetas. Esos son los tres grupos sanguíneos más importantes, y si se disminuyen, generan pancitopenia. La tercera manifestación, la hepatosplenomegalia, porque también depende del ciclo del parásito, de la leishmania, que requiera su tránsito por estos órganos y los comienza a agrandar. Esto es la hepatosplenomegalia de la leishmaniasis visceral. Ahora, ¿cuál es la más frecuente? La leishmaniasis cutánea, definitivamente, que es la que encontramos ahorita, de una lesión limitada, ulcerada de bordes eritematosos en el lugar de la picadura de la mosca de la arena. Ahora, esto es lo que encontraríamos, por ejemplo, en un frotis de sangre periférica. Ahí encontramos unos macrófagos que están invadidos por el parásito en su forma infecciosa. ¿Cómo se llama la forma infecciosa de la leishmania? Se llaman amastigotes. Los amastigotes se encuentran en el citoplasma de los macrófagos y ahí lo encuentran. Ahí están pues esparcidos en ellos. El tratamiento de la leishmaniasis es muy particular, es más, es casi exclusivo. Y tenemos otro tratamiento que la verdad es un tanto agresivo, que se llama la anfotericina B, que es utilizado también en casos, por ejemplo, de infecciones por hongos. Pero en general, el tratamiento cutáneo de la leishmaniasis, o sea, el patrón más típico de la leishmaniasis, se llama estivogluconato de sodio. Ese es el más importante, por no decir el exclusivo de la leishmaniasis cutánea. De resto, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, esas lesiones destructivas que observamos ahorita en la imagen de la diapositiva pasada, o que teníamos el patrón visceral y demás, que son enfermedades en verdad sistémicas y que confieren un patrón destructivo de la enfermedad, ahí necesitamos un tratamiento con anfotericina B. La anfotericina B, como les decía, también se puede utilizar en casos de infecciones por hongos, lo cual es muy importante. Y el último de los flagelados se llama la enfermedad de Chagas, producida por el Trypanosoma cruzi. Si ustedes han escuchado, en la región de los llanos es muy prevalente esta enfermedad, y es porque ahí se encuentra un bichito, que es el que transmite esta enfermedad al contener al parásito, que se llama el pito, o los triatominos,
se llaman así como formalmente, los triatominos. En Colombia los conocemos como pitos. Y ellos contienen a este parásito, que es el que ustedes observan en este frotis de sangre periférica, el Trypanosoma cruzi. Ahora, esta enfermedad llega a ser de pronto de carácter limitado en sus fases agudas, pero en la fase crónica de la enfermedad es cuando nosotros tenemos ciertas complicaciones muy importantes por la invasión del parásito. Y es que la enfermedad de Chagas es la que dilata todo, ¿sí? O sea, ustedes pueden entender eso. Chagas dilata todo. Dilata el esófago, dilata el estómago, dilata el corazón y dilata el colon. Esos son los tres principales órganos afectados por la enfermedad de Chagas. El esófago produciendo megaesófago, el corazón produciendo cardiomiopatía dilatada y el colon produciendo megacolon. Todo lo ensancha, solamente en estadios crónicos. Ahora, ¿cómo se llama la forma infecciosa del Trypanosoma cruzi? Los tripomastigotes. Y los tripomastigotes son los que ustedes encuentran en la imagen, en el frotis de sangre periférica. También se pueden evidenciar como unos cúmulos de tripomastigotes en el miocardio, si ustedes realizaran biopsia cardíaca, por ejemplo. Así como encontramos en la leishmaniasis tratamientos exclusivos, aquí también tenemos tratamientos exclusivos, como el nifurtimox. El nifurtimox es exclusivo de la enfermedad de Chagas, está hecho para Chagas. Otros que también se pueden utilizar son el benzimiazol, que es un variante del metronidazol, pero en general el más específico y exclusivo de la enfermedad es el nifurtimox. Entonces encontramos que esta enfermedad realmente es relevante en cierta medida en su fase crónica, que es cuando se expresa como la enfermedad que lo dilata todo. Esa es la enfermedad de Chagas. De pronto, ese es un grupo que llega a ser un tanto corto, realmente, pero este es aún más corto, el de las amebas. ¿Por qué? Porque tenemos que en realidad solo una ameba es muy importante para los hombres, como infeccioso. Se llama la entamoeba histolítica, ¿sí? Que es la que ya vamos a ver a continuación. Pero aquí les presento a las no patológicas, a las que no son en general causantes de enfermedad en el ser humano. A ver, entamoeba dispara se puede observar de la misma forma que la entamoeba histolítica, ¿sí? Ellos dos comparten su morfología en un examen coprológico, ¿sí? Aunque, claro está, que si tenemos un cuadro clínico que se acompañe de una infección por un parásito y lo observamos en microscópico, es mucho más prevalente que tengamos entamoeba histolítica, porque es el causante de la enfermedad. Endolimax nada, él es el más chiquito de todos, es el más pequeño, que aquí lo encontramos. Es el más pequeño de todas las amebas no patológicas. Endolimax nana. Entamoeba coli. Entamoeba coli es esta que encontramos por acá, que se caracteriza por lo general por estos circulitos en ella, que en general tienen de unos 5 a 7 circulitos típicos de la entamoeba coli, ¿sí? Entonces, es mejor no abreviar entamoeba coli porque pues, se confunde con una bacteria que se llama Escherichia coli. Y ahí lo encontramos, Endolimax nana por ahora y entamoeba coli. Entamoeba gingivalis es la que encontramos acá. Es la menos frecuente de todas las 4 amebas no patológicas. Y también es porque no se observa en gran frecuencia en la tinción del Lugol, que es la que es amarillita en el examen coprológico, sino que se observa por lo general o se observa de forma más florida con otro tipo de tinciones. ¿Sí ven? Aquí el medio es como un poquito más azul en la imagen. ¿Y qué es distinguible de ella? Realmente es, por decirlo así, la ameba no patológica del descarte. O sea, si no es Endolimax nana, si no es entamoeba coli y si no es la que les voy a mostrar ahorita, que es Iodamoeba buechli, pues realmente es una entamoeba gingivalis, es el descarte. Se caracteriza también por tener este núcleo con nucleolo prominente. Realmente
es lo único característico de este parásito, pero como les digo, la verdad no es muy prevalente que digamos. Iodamoeba buerschlei. ¿Qué es característico de este? La vacuola que tiene. Es lo característico de este parásito. ¿Sí? Característico y no lo van a ver en otro. Es la vacuola de Iodamoeba buerschlei. Entonces son 4 amebas no patológicas. Endolimax nana, que es la más chiquita de todas, la más chiquita que cualquier otra ameba. ¿Sí? Es más, aquí encontramos un grandísimo aumento de una Endolimax nana y es por eso que puede observarse hasta un poquito más grande que el resto, ¿sí? Que las otras dos como Entamoeba gingivalis o Iodamoeba buerschlei. Se observa un poquito más grande es porque tiene un gran acercamiento, pero en realidad Endolimax nana es la más pequeña de todas. Entamoeba coli, característico de 5 a 7 circulitos en su citoplasma, eso es lo característico. Entamoeba gingivalis, la del descarte realmente, y la Iodamoeba buerschlei, característico su vacuola. Pero, ¿qué pasa si nosotros llegásemos a tener una enfermedad producida por estas? Pues no hay lío, no hay problema, ¿sí? Y todas deben tener en cuenta que estas enfermedades se transmiten por lo general por quistes. Las amebas se transmiten por quistes, excepto la Entamoeba gingivalis, de nuevo, la del descarte, ¿sí ven? Porque es la de los trofozoitos, ¿sí? En general ella se transmite por medio de esa forma infecciosa. Ahora sí, vamos a ver la ameba patológica, que es la causante de la amebiasis intestinal, que se llama Entamoeba histolítica. Entamoeba histolítica tiene 2 formas de transmisión. La primera, la fecal oral, y la otra en la población de riesgo que es homosexual, porque son las 2 formas de transmisión típicas de la enfermedad, la vía fecal oral o la sexual, o sea, anal oral, por ejemplo. Son las 2 formas de transmisión típicas de entamoeba histolítica. Hoy en día en Colombia es la principal causante del absceso hepático amebiano, la principal, ¿m? Y en general de los países en vía de desarrollo. Es la principal, la causa número 1. Otra cosa, se caracteriza por tener una diarrea sanguinolenta que ahora en adelante vamos a denominar disentería. Lo otro que también llega a producir son ulceraciones colónicas típicas de la entamoeba histolítica, aunque eso se llega a dar sobre todo en casos muy avanzados de la enfermedad y que llega en cierta medida a lesionar demasiado el tejido y es por eso que se encuentran esos cuadros diarreicos sanguinolentos o cuadros disentéricos. ¿Cómo lo vamos a identificar? En general, la forma más frecuente de diagnóstico es el quiste. El quiste es el que encontramos aquí en la imagen. A diferencia de lo que encontrábamos ahorita con Entamoeba coli, que de pronto puede llegar a ser muy parecida, ¿cierto? Es que esta tiene muchos más circulitos, ¿sí? Tiene demasiados. Esa es la única diferencia entre ellas dos. Y tengan en cuenta, Entamoeba histolítica se observa igual en el microscopio a Entamoeba dispar. Ahora, ¿cómo hacemos para saber si es la una o es la otra? Bueno, si es entamoeba histolítica, muy probablemente el paciente va a tener un cuadro clínico diarreico y pues en general observamos una enfermedad florida en el paciente. Pero si lo observamos de forma ocasional o si lo observamos de forma accidental, muy probablemente puede ser una entamoeba dispar que no está generando enfermedad. ¿Listo? Tenemos 2 tratamientos para la amebiasis intestinal, 2 clasificaciones en general. La primera es la de acción luminal. ¿Qué quiere decir eso? La acción luminal son aquellos medicamentos que se quedan en el intestino, que no se absorben en gran forma. Y el tisular, ¿qué quiere decir el tisular? Aquel que llega al tejido intestinal. ¿Se acuerdan de las ulceraciones colónicas? Entonces, este medicamento, que es el metronidazol de acción tisular, llega a esas lesiones a eliminar la entamoeba histolítica. Pero si ella está más o menos nadando en el colon, ¿sí? Y lo que necesitamos es un tratamiento dirigido a la luz del intestino,
Los mejores medicamentos para poder utilizar en esta enfermedad son el teclosan, la paromomicina y el yodoquinol. En general, el más utilizado podría estar entre el teclosan y la paromomicina. Esos son los dos tipos de tratamiento, entonces no se olviden. La transmisión fecal-oral o sexual, sobre todo en la población de riesgo homosexual, causante de la amebiasis intestinal, principal causa del absceso hepático mediano, ulceraciones colónicas, disentería, quistes por lo general, y dos tipos de tratamiento. Esa es la amebiasis intestinal. ¿Ok? Y como pueden ver, ese grupo es muy pequeño, las amebas. Entonces, ¿hasta ahora qué llevamos? Llevamos hasta ahora el primer grupo de parásitos, ¿sí? Los protozoos, de los cuales hemos visto apenas 2 de 4 grupos. El primero, que son los flagelados, que ya lo miramos, con Giardia, con Leishmania, con Trypanosoma cruzi y con Trichomonas vaginalis. El segundo, en el que encontramos las amebas, de la cual la única patológica es entamoeba histolítica. Ahora, el tercer grupo es mucho más grande y muy importante. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que había una excepción para todos, los coccidios? Los coccidios no tienen aparato de locomoción y se reproducen por algo llamado esporozoos, ¿sí? Los esporozoos, ya les voy a comentar dónde se encuentran. Vale. Los tres principales de toda esta familia son los siguientes. Cryptosporidium hominis, importantísimo en pacientes con SIDA, toxoplasmosis producida por Toxoplasma gondii, muy importante en mujeres embarazadas e inmunodeficientes, y el género Plasmodium, causante de los 4 patrones típicos de la malaria. Y aquí encontramos la famosa hidroxicloroquina, que ha sido muy importante pues en todo el tema de la pandemia, pero que su real importancia radica en el tratamiento de la malaria. Bueno, entonces la primera enfermedad de los coccidios es la criptosporidosis, producida por Cryptosporidium hominis. Su transmisión es fecal-oral, pero él infecta por lo general a los pacientes inmunodeficientes, especialmente aquellos que estén infectados por el VIH, o sea, que tengan SIDA. ¿Qué es característico del Cryptosporidium? Él no colorea con Lugol, él no colorea con esa tinción. Nosotros necesitamos una tinción especial para el examen coprológico, se llama la tinción de Quinjón, ¿sí? Esa es la más importante y es la que observan aquí, que se colorea como de morado. Esa es la tinción de Quinjón. ¿Qué es el tema de los ooquistes y los esporozoos? En cada uno de estos parásitos, nosotros vamos a tener ooquistes, o sea, pequeñas bolitas. En cada una de ellas vamos a encontrar 1, 2, 3 y 4 esporozoos. O sea, son como los hijitos de los Cryptosporidium y en general de los coccidios. Los coccidios se reproducen de esta forma, teniendo en su citoplasma ooquistes que contienen en sí a esporozoos. Los esporozoos también se denominan esporozoitos, ¿ok? Y ahí los encontramos. Bueno, ¿cómo es el cuadro clínico típico de una infección por Cryptosporidium? Un paciente que por lo general tiene infección por VIH y que tiene una diarrea líquida, profusa, extrema, ¿sí? Eso es el cuadro típico de una infección por Cryptosporidium, ¿sí? No es como tal que en una persona del común llegue a generar esta enfermedad. Eso no es tan cierto. Esta enfermedad es mucho más importante en los pacientes que están infectados por VIH. Y el tratamiento esencial de la criptosporidiosis es la nitazoxanida. Es único para esto, ¿sí? Es muy importante que se tenga en cuenta este tratamiento porque la enfermedad en realidad da mucho en pacientes con SIDA. Esa es la criptosporidiosis.
vamos a ver una enfermedad muy ligada a los gatos. Entonces no sé si alguien conozca qué enfermedad es, de qué enfermedad estoy hablando. Toxoplasmosis. Exacto, la toxoplasmosis. La toxoplasmosis es producida por Toxoplasma gondii. ¿Mm? Afecta sobre todo a embarazadas e inmunodeficientes. Son las dos principales poblaciones de riesgo. Se transmite bien sea por la forma fecal oral de, de las heces de los gatos contaminados, obviamente, o de carne mal cocinada. Son las dos principales vías de transmisión de la enfermedad. ¿Qué puede producir de forma clásica? Produce encefalitis. ¿Sí? En esa encefalitis, ¿cómo se observa? Como estas lesiones cerebrales en forma de anillo. Si nosotros encontrábamos por acá, a ver, todo esto es contraste. Y eso es típico de la toxoplasmosis, un anillo que realza con el contraste. Es una lesión intracraneal que se encuentra aquí. ¿Mm? Ahí viven los parásitos, ahí vive Toxoplasma gondii. ¿Mm? Entonces se preguntarán, bueno, pero eso, ¿qué tiene que ver de pronto con las embarazadas? ¿Cierto? Bueno, esto es lo que pasa con las mujeres embarazadas. Cuando nosotros tenemos esta enfermedad en los niños, ¿sí? O sea, que la mamá esté infectada por el parásito puede cruzar la placenta e infectar al niño, produciendo convulsiones, calcificaciones intracraneales que, ojo a esto, la toxoplasmosis junto a lo que viene siendo el citomegalovirus son importantísimos en calcificaciones intracraneales en niños, porque si se observan es muy probable que ese niño tenga cualquiera de estas dos enfermedades. ¿Sí? La hidrocefalia también la puede producir, pero que es algo tenaz de la toxoplasmosis, que los niños pueden perder su visión, pueden perder su oído, pueden quedar con ceguera, sordera congénita. Esa es la toxoplasmosis congénita. Para evitarla, o sea, para generar profilaxis, prevención, se utiliza trimethoprim sulfamethoxazol. Y cuando la enfermedad ya está de base, ¿con qué se trata? Con un familiar del trimethoprim sulfamethoxazol, que se llama pirimetamina sulfadiazina. Esa es, como en general, la forma terapéutica de la toxoplasmosis. Pero como pueden ver, enfermedad muy importante en inmunodeficientes y embarazadas. En general, es muy importante en estas dos poblaciones de riesgo. Esta enfermedad, la malaria. La malaria es producida por todo el género Plasmodium. En general, ¿qué produce la malaria? La malaria produce una fiebre paroxística. ¿Cómo hace una fiebre paroxística? Por ejemplo, el paciente se infectó, desarrolló fiebre y es probable que baje su pico de fiebre y que a los 3 días, a los 2 días, a los 4 días llegue a tener otro pico de fiebre. ¿Mm? O sea, que nosotros tenemos por aquí fiebre, por aquí de nuevo fiebre, con respecto al tiempo, ¿sí? Esos son los cuadros típicos de malaria con respecto a la fiebre, ¿sí? Una fiebre paroxística. Otra cosa, a este parásito le encantan los eritrocitos, le encantan, sobre todo a la forma infecciosa, los merozoitos de la malaria. ¿No? Ellos llegan, habitan en el glóbulo rojo y lo hacen explotar, porque ellos se reproducen en el eritrocito, lo rompen y así él se libera. Se libera la sangre generando cuadros anémicos. Entonces, ¿por qué se produce anemia? Porque los glóbulos rojos se están estallando, entonces estamos perdiéndolos. Y si estamos perdiendo esos glóbulos rojos, pues se está liberando el grupo hemo, ¿cierto? Y el grupo hemo luego se convierte en biliverdina, luego en bilirrubina y tenemos bilirrubina indirecta, expresada por ictericia.
Esa es como la secuencia clínica de la malaria. ¿Mm? Adicionalmente, tenemos hepatosplenomegalia. Eso es el cuadro típico de la malaria. ¿Mm? Adicionalmente, claro está, de estar en una región de riesgo, claro, el mosquito que llega a transmitir esta enfermedad, pues no vive en general en la región andina, por ejemplo, sino que se observa sobre todo en climas cálidos. Y es por ello que nosotros debemos realizar la distinción de esta enfermedad dependiendo de su cuadro clínico y de la región en la cual nosotros estemos en el mundo. Pero eso es, la malaria llega a producir cuadros anémicos, ictéricos y de hepatosplenomegalia. ¿Cuál de los 4 plasmodium produce la enfermedad de forma más grave? Se llama el Plasmodium falciparum. Esa es la principal especie que genera la malaria de forma más grave. O sea que los pacientes tienen peor pronóstico. ¿Mm? Existen en general 4 especies de malaria, ¿sí? Bueno, de Plasmodium, que son Vivax, Ovale, Falciparum, y el otro que la verdad no es muy frecuente en Colombia, que es malaria. ¿Sí? Encontramos esos, malaria. Ellos 4 son los que generan esta enfermedad y conforman al género Plasmodium, de los cuales el más grave es el falciparum. Esta es como tal, la forma con la que el parásito se va moviendo en el cuerpo. Primero, ¿qué necesitamos? Aquí encontramos que el mosquito pique al paciente. ¿Sí? Aquí está. Es necesario. El mosquito lo que va a hacer es liberar al parásito. Libera, bueno, es que también toca tener en cuenta que en la malaria existen diversos tipos como de formas infecciosas. Su ciclo es un tanto complejo, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? El mosquito está lleno de esporozoitos. ¿Sí? ¿Sí saben por qué, no? Porque este hace parte del grupo de los coccidios. Y los coccidios se reproducen por esporozoitos. ¿Mm? Entonces, llega, pica al paciente, libera los esporozoitos a la sangre, llegan al hígado. En el hígado invaden a los hepatocitos, se vuelven esquizontes y lo estallan. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la razón por la cual nosotros podemos tener hepatomegalia en esta enfermedad? Porque el hígado literalmente está estallándose por esta enfermedad. ¿Mm? Está rompiendo a los hepatocitos para poder reproducirse en gran forma. Eso es lo más grave. ¿Mm? Entonces, hasta ahora tenemos unos esporozoitos que llegan al hígado y se vuelven esquizontes, o sea, se vuelven adultos, y se liberan. ¿Se liberan hacia dónde? A la sangre. De nuevo, vuelven a la sangre. Vuelven a la sangre y ¿qué es lo que realizan? Llegan a los eritrocitos. Y cuando llegan a los eritrocitos, pues lo mismo, llegan, realizan todo este proceso de quedarse ahí, reproducirse y romperlos. Eso es lo mismo que pasa siempre. Ahí está el ciclo hepático y el ciclo sanguíneo de la malaria. Ahí están. Ahora, ¿qué pasa si esta enfermedad pues llegase, no sé, a picar un mosquito al paciente que está infectado y luego le pase esto que ya estaba en el paciente a otra persona? Así es como se transmite la malaria. Un mosquito que pica a una persona contaminada y se lo pasa a otra. Entonces, el ciclo en general de la malaria está dado por su forma de reproducción, los esporozoitos. Al ser este un parásito coccidio. Luego llega al hígado, luego llega a los eritrocitos y así es como se llega a afectar la persona por la malaria. ¿Mm? En general, la malaria se trata con muchísimos tipos de medicamentos exclusivos que se llaman antipalúdicos.
Los antipalúdicos, de los más importantes, encontramos a la cloroquina y la hidroxicloroquina. En general, estos dos son tan importantes que se reservan para la enfermedad. ¿Y qué es lo que realizan? Se cree, aún no está definido su mecanismo de acción, que llegan a modular la actividad del sistema inmune para que esta enfermedad no llegue a alterar al cuerpo por esos picos febriles tan extensos, ¿sí? Y tan graves para el paciente. Nosotros, para poder realizar una terapéutica de la malaria, necesitamos conocer si se requiere profilaxis o terapia para la malaria. Ahí cambian los medicamentos, como les digo, el arsenal es muy extenso. ¿Cuál es la especie infectante? Sobre todo, si existe en nuestra región en la cual estemos presentando a un paciente con malaria resistencia a la cloroquina. Eso existe, ¿sí? Cuando existe resistencia a la cloroquina, tranquilos, hay otros fármacos. Y lo otro es si tenemos una gran severidad del cuadro clínico. Pero en general, el tratamiento está dado por la hidroxicloroquina y la cloroquina. ¿Existen otros? Sí, pero son cerca de 15 antipalúdicos distintos. Pero, como les digo, los más importantes llegan a ser esos. Y este es el cuarto grupo de los protozoos. Entonces ya tenemos a los flagelados, a las amebas, a los coccidios y ahora a los ciliados. De nuevo, los ciliados, así como las amebas, tienen solo uno relevante para los humanos. Se llama Bacillus coli, causante de la balantidiasis. En general, su cuadro clínico es muy inespecífico. Simplemente, si ustedes llegasen a tener un paciente que tiene en general tenesmo, pujo, disentería, ustedes podrían llegar a pensar también en una entamoeba histolítica. Pero, digamos que en el examen coprológico hallaron este, que es el que tiene un núcleo en forma de una galleta de la fortuna. Ese es el Bacillus coli, ahí está. O si lo quieren ver de esta forma, el Bacillus coli tiene un núcleo que tiene una forma riñonada también. Y esta enfermedad se puede tratar con tetraciclinas, que las tetraciclinas son antibacterianos o antibióticos. Y esta es la balantidiasis, en general un cuadro muy inespecífico que uno puede llegar a pensar más en una entamoeba histolítica, y sobre todo que se identifica el examen coprológico. Obviamente, ¿cuál es más prevalente? La entamoeba histolítica. Es mucho más importante que la balantidiasis. Esta es la segunda familia de todos los parásitos. Entonces ya abarcamos la primera, que son los protozoos. La segunda familia son los Staphylococcus. Aunque esta familia en general no es muy hablada, tiene a un representante famoso que se llama Blastocystis hominis. El Blastocystis hominis aún es tema de debate en la parasitología. Se dice que es patógeno, se dice que no es patógeno. Se dice que debe ser tratado, se dice que no debe ser tratado. Aún no se conoce muy bien su mecanismo de acción, su mecanismo de transmisión, perdón, pero en general se dice que es fecal-oral en los pacientes que llegasen a tenerlo. Pero, por lo general, esta infección llega a ser asintomática, la del Blastocystis hominis. Ahora, existen ciertas personas que dicen que cuando se identifique este parásito en un coprológico, tiene que ser tratado con cualquiera de estos tres medicamentos: metronidazol, nitazoxanida o trimetopril, sulfametoxazol, con cualquiera de ellos tres. Entonces, como pueden ver, es una mezcla de todo lo que vemos ahorita, de, no sé, el tratamiento típico de los protozoos, del tratamiento para la toxoplasmosis, que es el trimetopril, sulfametoxazol, o la nitazoxanida, que es para la criptosporidiosis. ¿Sí? Entonces, es un tratamiento que la verdad hoy en día no está definido, y en general todavía no se llega al consenso si debe ser tratado o no. ¿Cómo se caracteriza el Blastocystis hominis en un examen coprológico? Él tiene estas cúpulas acá. Ahí las tiene.
Eso es lo característico de él. Imagínense que uno está viendo aquí en sus extremos, voy a quitar aquí la pluma, como si fueran estas células epiteliales planas. ¿Sí las ven? En sus bordes. Este es el parantium coli, perdón, el blastocistisomides. Y ahí está. Así es como se le identifica de forma microscópica y, como les digo, aún no se sabe si debe ser tratado, si en verdad es patógeno, pero es el único gran representante de esta familia. La tercera familia sí es muy grande, los animales o animalia. En esta, ¿a quiénes encontramos? Encontramos a los nemátodos y a los platelmintos. Los nemátodos son solamente ese grupo, mientras que los platelmintos pueden ser cestos o tremátodos. Entonces, tenemos aquí a los animales con los nemátodos, los platelmintos, y los platelmintos a su vez en cestos y tremátodos. Esa es la clasificación de los animales. Asimismo, los nemátodos también se pueden llamar nematelmintos. Los cestos se pueden llamar platelmintos segmentados y los tremátodos platelmintos no segmentados. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre todos estos. Y de cada uno de ellos tenemos representantes muy importantes. Esta familia es como característica de que tienen dos tipos de sexualidades para sus microorganismos. Los nemátodos son el único grupo que tienen sexos separados, mientras que los platelmintos, o sea, el conjunto formado entre cestos y tremátodos, son hermafroditas. Eso es lo único relevante de forma microbiológica que podríamos llegar a conocer. Ahora, nemátodos. Los nemátodos los dividimos en dos familias, los intestinales y los sanguíneos y tisulares. Los sanguíneos y tisulares son poco frecuentes en Colombia, ¿sí? Pero se llegan a ver sobre todo en áreas muy tropicales. Entonces, ellos quedan como un poco separados de los objetivos de la charla, los sanguíneos y tisulares, pero aquí se mencionan unos de los más importantes, vendrían siendo, por ejemplo, los toxocaracanes, pero por ahora los más importantes en Colombia se podrían decir que son los nemátodos intestinales, que son los que hemos escuchado siempre. Trichuris trichiura, Ascaris lumbricoides, Enterobius verbicularis, Ancylostoma duodenale, Necator americanos y Strongyloides stercolaris, ¿sí? Que vienen siendo cada uno de estos nematodos intestinales que, pues, en general, vienen siendo tan importantes para la medicina que vamos a ir viendo cada uno de ellos, pero que van a tener el factor común de que casi todos se tratan con albendazol, que es el medicamento clásico de los nemátodos intestinales, el albendazol. ¿Está? Entonces, con respecto al albendazol, ¿qué tenemos? Que todas estas enfermedades pueden llegar a ser tratadas con él. ¿Y cuáles son? La primera se llama la tricocefalosis. La tricocefalosis es la enfermedad producida por Trichuris trichiura, pero ese cuadro clínico es muy inespecífico. De nuevo, paciente que puede llegar con diarrea, pero ¿qué es lo más importante? No es que nosotros pensemos que llega un paciente con diarrea y ya tiene tricocefalosis, no. Sino que a los pacientes con diarrea, sobre todo con ciertos factores de riesgo, por ejemplo, un niño que llegue a comer pasto o arena o cualquiera de estos, ahí pueden vivir los huevos de Trichuris trichiura. Entonces se envía un examen coprológico y se encuentra esto. El típico huevo en forma de balón de fútbol americano. Es ese, el Trichuris trichiura, el huevo de Trichuris trichiura, con sus dos polos huecos, y ahí es lo más típico de él. La segunda enfermedad importante, que viene siendo todo el tema de las cariasis, ¿sí? Es necesario que tengamos en cuenta que es casi la única de los parásitos
o al menos de los nematodos, que llega a producir obstrucción intestinal. ¿No? O sea, en estos cuadros parasitarios no tenemos en general una diarrea tan florida en cuadros de ascariasis. Entonces, ¿cuál es el caso típico de un paciente con ascariasis? Tos, obstrucción intestinal, o sea, que no tenga un buen hábito intestinal, que esté realizando sus deposiciones de forma adecuada, y un cuadro de eosinofilia. Si se acuerdan, los eosinófilos son característicos de la función de defensa parasitaria o también de defensa en términos de alergias. Entonces, la razón por la cual se elevan tanto los eosinófilos en estos casos es porque realmente son parásitos muy grandes, entonces necesitan reclutar muchos más eosinófilos. La tricocefalosis es la única enfermedad que no se trata con un medicamento que, adicional del albendazol, es muy importante para los nematodos, y es el pamato de pirantel. El pamato de pirantel se utiliza en las próximas enfermedades que les voy a mencionar. Entonces tenemos la ascariasis, que es la que se encuentra este parásito, el Ascaris lumbricoides. Esta, que es la enterobiasis, o la enfermedad producida por Enterobius vermicularis. En este caso, es el cuadro típico de un niño o una señora que pueden tener prurito perianal, prurito vaginal, generando vulvitis, y en general alteraciones del comportamiento. No es que lleguen a tener cuadros psicóticos, ni mucho menos, sino que pueden tener irritabilidad importante, ¿sí? Porque es muy incómodo tener esto. Adicionalmente, la enterobiasis es la única infección por nematodos que no necesita geohermintiasis. ¿Cómo así? Que no necesita vivir en la tierra para poder ser transmitida. Se puede transmitir de forma fecal-oral sin la necesidad de estar en la tierra. Los ascaris, por ejemplo, se encuentran ante todo en la tierra, ¿sí? En la arena. Aquí ahorita vamos a encontrar otros que son, por ejemplo, el Decatur americanus o el Ancylostoma duodenale, que también necesitan de la tierra, de la geohelminthiasis. Entonces, hasta ahora tenemos la tricocefalosis tratada con albendazol, un cuadro muy inespecífico y que encontramos al típico balón de fútbol americano. La ascariasis, una enfermedad muy importante para los parásitos porque en general no produce como tal un cuadro diarreico florido, pero sí síntomas respiratorios, o sea, por lo general tos y eosinofilia. Se preguntarán, y esto no se los había dicho, ¿por qué tos? Porque este parásito de la ascariasis, Ascaris lumbricoides, cuando una persona se infecta por este parásito, él vive en el tracto gastrointestinal, pero luego este parásito puede llegar a subir al sistema respiratorio, necesita ese ciclo de vida. Cuando llega al sistema respiratorio, el parásito es tosido y luego el paciente pues, no lo bota, el parásito se resiste a ello y lo vuelve a ingerir. Cuando lo vuelve a ingerir, llega de nuevo al esófago y al tracto gastrointestinal, y del tracto gastrointestinal a los pulmones, y de los pulmones tos, y luego lo vuelve a pasar, y ese es el ciclo de vida de la ascariasis, por eso se genera tos, ¿sí? La enterobiasis, el cuadro típico del prurito anal, del prurito vulvar, sobre todo en niños y en mujeres. Enterobius vermiculares, que tiene una forma ovalada y un citoplasma más bien transparente. Eso es lo típico del Enterobius vermicularis. Y que las mamás de Enterobius vermicularis, sí, las mamás de todos estos parásitos, dejan sus huevos en el ano de las personas. O en el caso de las mujeres, aunque también se puede dar en el ano, en la vagina. Se pueden dar en estos dos lugares, en estos dos órganos. Y es por eso que se produce el prurito en estas zonas. Y la uncinariasis, que es la otra enfermedad que puede ser tratada tanto con albendazol como con pamato de pirantel, está conformada por Necator americanus y Ancylostoma duodenale.
sus huevos son indistinguibles entre sí. O sea, no podemos decir que el huevito de cada una de ellas se observa muy fácil en el microscopio o que se distingue realmente entre ellos, no. Es el mismo huevo, el huevo se llama el huevo de la uncinaria, ¿sí? O huevo de uncinaria, y puede ser o un Decatur americanus o un ancilostomado duodenale. Realmente la distinción puede que sea importante, pero el tratamiento es el mismo. O albendazol o pammogato de Pirantel. ¿Cuál es el cuadro típico de este tipo de casos? Un paciente que, así como teníamos en las cariasis, puede tener eosinofilia, pero aquí hay una gran diferencia, y es que el paciente llega por lo general anémico. La anemia, ¿por qué sucede? Porque el parásito se pega a las paredes del intestino y comienza a chupar sangre. Eso es, a succionarla. Entonces comienza a quitarle sangre al paciente y va perdiéndola. Es por eso que se produce el cuadro anémico. Por ello, el tratamiento de la uncinariasis viene siendo o albendazol o pammogato de Pirantel con suplencia de hierro, ¿sí? Para tratar también la anemia, porque es una anemia por pérdida de hierro, ¿sí? Esos son los cuadros típicos de estas enfermedades, y es debido a ello, porque los nematodos tienen toda esta clasificación tan particular que puede ser tratada con albendazol y tan solo 3 enfermedades con pammogato de Pirantel, ¿sí? Pero hay una excepción. La excepción es la estrongiloidiasis, producida por estrongiloides estercolares. Junto a la uncinariasis, estas dos enfermedades se llegan a introducir al organismo humano de una forma muy particular, y es penetrando la piel de forma directa. Por eso, al vivir estos parásitos en la tierra, en la arena, es muy probable que una persona que llegue a estar en una tierra contaminada por cualquiera de estos dos parásitos, por ejemplo en una playa, ¿sí?, que no use sandalias y que esté con los pies descalzos, si el parásito vive por ahí, penetra la piel directamente y así se introduce en el organismo. Esa es, como tal, ese es el cuadro típico de una estrongiloidiasis o de una uncinariasis. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? La uncinariasis, ya les dije, produce anemia. Entonces, si es un paciente que estuvo hace un tiempo en la playa, por ejemplo, que pues llegase, aunque pues eso es un tanto difícil de averiguar, pero llegase a no tener sus sandalias y que estuvo obviamente en esta tierra contaminada por el parásito y sufre de un cuadro anémico, que eso se observa en el examen físico, es muy probable que este paciente tenga uncinariasis. Adicionalmente, claro está, de un cuadro levemente diarreico. Y la estrongiloidiasis. En este caso, la estrongiloidiasis se manifiesta como un cuadro dermatológico y también con síntomas respiratorios. ¿Por qué? Porque esta larva de estrongiloides estercolaris es muy grande, ¿sí? ¿Y por qué dermatológica? Porque ella penetra la piel, llega al tejido celular subcutáneo y ahí comienza a navegar, ¿sí?, como Pedro por su casa. Y eso se llama el síndrome de migración larvaria cutánea, se llama así, síndrome de migración larvaria cutánea. Eso es típico de la estrongiloidiasis. Lo otro que también puede producir es dermatitis, pero eso es muy inespecífico. Pero lo otro es el cuadro respiratorio que puede tener, adicional a que esta enfermedad produce levemente diarrea. Entonces también puede ser confundida con la ascariasis, porque esta enfermedad vive sobre todo en 3 sistemas: en la piel, en el tracto gastrointestinal o en el tracto respiratorio, la estrongiloidiasis. Pero ahí está. Entonces, general, es su manifestación dermatológica con dermatitis, síndrome de migración larvaria cutáneo. En el caso gastrointestinal, la verdad es una manifestación diarreica leve. Y el otro caso
es que llega a los pulmones de nuevo con ese ciclo de vida, que es que el paciente tose y lo vuelve a pasar a su tracto gastrointestinal. ¿Por qué esta es una excepción? Porque esta enfermedad no se trata con albendazol, ¿sí? A pesar de ser un nematodo, no se trata con albendazol, sino con ivermectina. La ivermectina es utilizada solo para esta enfermedad y los piojos, literalmente. Son las dos principales enfermedades que se tratan con ivermectina. De resto, no hay otras. Ahí está. Y esos son, en general, los nematodos. Con respecto a los céstodos también se denominan los platelitos segmentados. De este grupo tenemos a dos familias y a un chiquitín. La familia de las tenias, la familia de los Hymenopeltis y el tercero que es el Diphyllotriulatum. Los tres son igual de importantes. Y también importante que los tres se tratan con praziquantel, ¿sí? Entonces, si ven la importancia de clasificar, porque así uno puede darse cuenta del tratamiento de cada una de estas enfermedades. Ahí está. En la teniasis es producida por toda esta familia de las tenias, pero existe una gran diferencia. A pesar de que se observen de la misma forma en el microscopio, no se encuentra como tal cada una de las especies de tenia en el mismo reservorio. ¿Por qué? Porque esta enfermedad se transmite cuando los huevos llegan a los cerdos y las reses, y cuando no son bien cocinados o simplemente la carne ya venía contaminada por huevos de tenia, es probable que el paciente tenga estos huevos, ¿sí? Entonces, si hay un paciente que estuvo en un asado de carne de extraña procedencia, entonces depende si fue de cerdo o de res, porque la de cerdo está por lo general infectada por la tenia solium, la de res por tenia saginata. Esas son las dos principales especies que llegan a afectar a los humanos y que en general ese es el proceso de transmisión de la enfermedad, de carne contaminada, bien sea de cerdo por tenia solium o de res por tenia saginata. ¿Cuándo empezamos a tener manifestaciones clínicas? De 2 a 3 meses después de haberse infectado. Son cuadros diarreicos, pero lo más importante de esta enfermedad no es el tema de la diarrea, sino que esto llega a evolucionar muy probablemente a una enfermedad sistémica, que puede llegar hasta los ojos, puede llegar hasta el cerebro. Cuando esta enfermedad se disemina por el cuerpo humano, se llama cisticercosis. La cisticercosis, ¿por qué es tan importante? Porque es la forma invasiva de esta enfermedad, que llega a afectar en general a todo el organismo por parte de este parásito. Entonces, la neurocisticercosis, por ejemplo, es cuando llega el tema de los cisticercos, que es entre comillas los huevos de tenia, llegan al cerebro y se quedan allá. Eso produce un patrón típico que es como, se observa como un queso, literalmente, el cerebro. Se observa con varios agujeros. Eso es muy típico de la neurocisticercosis. O la oftalmocisticercosis, que llegan a los ojos. Entonces, pasan por el ojo y se pueden observar en la esclera, ¿sí? Se pueden observar por ahí. La diferencia es que cuando un paciente tiene manifestación oftálmica de la cisticercosis, o sea, que los cisticercos llegaron al ojo, ahí no se trata con praziquantel. Esa es la única excepción, porque el praziquantel en los ojos, como es un modulador de la respuesta inmune, y lo que procura es
destruir a esos parásitos de una forma tan exagerada, porque son muy grandes las tenias. Si nosotros llegásemos a administrar praziquantel a un paciente que tenga oftalmocisticercosis, se puede literalmente estallar el ojo, porque está contraindicado utilizarlo porque se genera una inflamación exuberante en el ojo y que puede llegar a destruirlo, gracias al mecanismo de acción del praziquantel. En esos casos, ¿qué se hace? No es que enviemos otro medicamento, no. Se hace resección quirúrgica del parásito. Es la única excepción. De resto, si este huevo se observa en microscopio óptico, que es lo que encontramos aquí, ahí sí se puede tratar con praziquantel siempre y cuando obviamente no se encuentre una manifestación oftálmica de la enfermedad. O también se puede utilizar albendazol, pero, como les decía, el mejor de todos para esta enfermedad es el praziquantel y en general para los cestos. Otra cosa de pronto importante es que, si se acuerdan, los cestos también son llamados platelmitos segmentados. ¿Eso qué quiere decir? Que un mismo parásito que esté así está segmentado, literalmente, tiene varios cuerpecitos. Esos cuerpecitos se llaman proglótides. Las proglótides contienen algo llamado ramas laterales, ¿sí? Las ramas laterales son más numerosas en la tenia saginata, ¿sí? Existen ciertos tipos de números, se dice que hay de 12 a 30 y que en la solium hay de 7 a 13, pero en general es si tienen muchas ramas laterales o si no las tienen. Adicionalmente, con el cuadro clínico del paciente también se puede identificar con qué probabilidad está de pronto más infectado por cualquiera de las dos tenias, ¿sí? Y esa es la teniasis. La teniasis es ese cuadro típico de carne contaminada por los huevos de tenia que puede llegar a evolucionar a una cisticercosis. Ambos pueden ser tratados por praziquantel, excepto en los casos de oftalmocisticercosis. El segundo de los cestos se llama Hymenolepis, es el género Hymenolepis. Los Hymenolepis pueden ser nana o diminuta, no lo vayan a confundir con Endolimax nana, ¿sí? Esta es Hymenolepis nana. La única diferencia entre estos dos, en su distinción microscópica, es la siguiente. Nana, que es la que observamos arriba, tiene un citoplasma que, como pueden ver, es oscuro, ¿sí? Mientras que el de diminuta es claro, ¿sí? Estas imágenes, pues, si lo quieren revisar también, están en el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos y existe un atlas que ustedes pueden observar de parásitos. También es muy bueno, en el cual ustedes encuentran estas imágenes. Y ahí están. Hymenolepis nana tiene típicamente un citoplasma oscuro y se distingue del de diminuta por eso, porque el de diminuta es claro, es más bien transparente. De nuevo, estos son casos totalmente inespecíficos, ¿sí? Eso es la única desventaja de los parásitos, ¿sí? Hay casos muy típicos, por ejemplo, el tema de la giardiasis o el chagas o las tenias, el estrongiloides, ¿sí? Pero los hymenolepis no son muy frecuentes y simplemente se encuentran en un examen coprológico, pues ya lo único que se tiene que hacer es enviar una terapia con praziquantel, de nuevo, porque es un cesto. Y al ser un cesto, pues ahí tenemos eso. Del resto, ahí eso es lo que ustedes pueden encontrar en la himenolepiasis. Una enfermedad no muy frecuente comparada a la teniasis. Y a la próxima que vamos a ver, que es la de difilobotriulato. En esta encontramos al cesto más largo de todos, el difilobotriulato. Sí, es mucho más largo que las tenias que ustedes pueden llegar a observar en los videos de una endoscopia, que eso es típico que uno lo puede encontrar por internet. La difilobotriasis tiene estos parásitos larguísimos de difilobotriulato. Es el más largo de todos. Y en este sí produce algo muy típico. Y es que en el hemograma de los pacientes se encuentra anemia megaloblástica.
La anemia megaloblástica en este caso se produce porque a Diphyllobotrium le encanta la vitamina B12 y la deficiencia de vitamina B12 es la anemia megaloblástica en este tipo de casos, ¿sí? Se puede tratar de nuevo con praziquantel o con niclosamida. La niclosamida no muy utilizada en Colombia, realmente de nuevo praziquantel es el mejor para cestos. Pero, así como nos pasaba con la uncinariasis que producía anemia, pero ojo, por deficiencia de hierro, que allá dábamos suplencia de hierro, aquí la anemia es por deficiencia de vitamina B12. Entonces, ¿qué vamos a dar? Vitamina B12. Esas son las grandes diferencias entre esos dos cuadros típicos. Que el paciente está anémico, perfecto, y tiene un cuadro diarreico, perfecto, entonces coprológico y hemograma, y con eso uno se puede defender, viendo los huevos, viendo lo que sea que esté en ese parásito, en ese coprológico lleno de parásitos, o en el hemograma si encontramos eosinofilia predominantemente en casos de uncinariasis o en la difilobotriasis que encontramos sobre todo anemia megaloblástica. Eso es lo más importante de estas, como para distinguir entre estas dos enfermedades. El último grupo de los parásitos se llaman los trematos. Los trematos también se llaman platelmitos no segmentados. Entonces, aquí no encontramos, esta es una fasciola hepática en la vida real, aquí no encontramos las proglótides, ¿sí? Aquí no están segmentados, son simplemente un cuerpecito y nada más. Entonces, son tres miembros fundamentales: la fasciola hepática, el género esquistosoma y el Paragonimus westermani. Los tres son importantísimos porque, sobre todo los dos primeros, son factores de riesgo importantísimos para hepatocarcinoma. Importantísimos. Y el esquistosoma, bueno, el género esquistosoma, por lo general, también, además de ser factor de riesgo de hepatocarcinoma, tiene riesgo de desarrollar cáncer de vejiga. Ya vamos a ver por qué. Entonces, el primero de ellos es fasciola hepática. Fasciola hepática tiene un cuadro muy típico. Además de producir fiebre, puede producir hipereosinofilia. Este es un parásito largo, ¿sí? Y al ser único, imagínense muchos de estos en el tracto gastrointestinal. Imagínense. O esparcidos por el cuerpo. Se requieren demasiados eosinófilos. Entonces son valores exuberantes de eosinófilos. Y por ahora es la única enfermedad parasitaria que pues, hemos llegado a revisar que tiene estos cuadros tan exuberantes y expresados de la eosinofilia. La otra expresión que pueden llegar a tener son casos de hepatomegalia. ¿Por qué? Porque a la fasciola hepática, entonces le encanta el hígado. Y esta, al vivir ahí en el hígado y alimentarse de eso y alimentarse, estallar a los hepatocitos y demás, pues claro, agranda el hígado y no solo eso, sino que lo lesiona tanto y él se cansa tanto que dice, bueno, hepatocarcinoma como factor de riesgo. Esa es la razón por la cual este parásito es un factor de riesgo para esa enfermedad. Y cuando el parásito ya saturó al hígado, puede pasar a la vía biliar y puede generar ictericia por hiperbilirrubinemia directa. Y en los adultos, por lo general, vive aquí, en hígado y vía biliar. Se puede tratar con estos tres, que no los habíamos tocado antes, excepto la nitazoxamida, que era para criptosporidiosis en general, pero el más típico, el número 1 para el tratamiento de fascioliasis, es el triclavendazol. El triclavendazol es el principal antiparasitario para la fascioliasis. Segundo, encontramos al género de los esquistosoma. Los esquistosoma pueden ser tres especies representativas de todos estos parásitos. Son Manzoni, Japonicum y Hematobium.
¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? El piquito que tengan. ¿Sí ven esto? Literalmente esa cuchilla que tienen los esquistosomas. Entonces, Manzoni, Japonicum y Hematobium la tienen en lugares distintos. Manzoni la tiene lateral. Ahí está. Japonicum es pequeña y parece un garfio, como el de un pirata. ¿Sí? Ahí está Japonicum. Adicionalmente, ¿por qué lo llaman Japonicum? Porque, pues, no sé, pero lo vieron similar a la bandera de Japón. ¿Sí? Es por eso que lo llaman Japonicum. Y el tercero es el hematobium, que tiene el piquito en el ápice, en el polo. Entonces, Manzoni lo tiene lateral, vamos a volver a encontrarlo. Entonces, Manzoni lo tiene lateral, Japonicum lo tiene como un garfio de un pirata, y Hematobium lo tiene en su ápice, en su polo. Eso es lo importante para poder distinguir a los esquistosomas. ¿Cuál es el cuadro típico? Un paciente que es nadador. ¿Por qué nadador? Porque este parásito, bueno, por lo general vive en aguas salinas, ¿sí? Y ahí se encuentra. Entonces, si llegase a tomar agua de esto, pues quedó infectado por esquistosoma. O lo otro es el consumo de caracoles, ¿sí? Y los caracoles son un reservorio de los esquistosomas. Eso es muy importante. Ahora, el caso típico de los esquistosomas, ese sí es muy, muy específico. ¿Por qué? Porque además de producir la ictericia que puede producir, pues puede producir la malaria, la puede producir la fascioliasis. En este caso, tenemos hipertensión portal, ¿sí? Y también orina sanguinolenta, o sea, hematuria. Ahí están las tres manifestaciones clínicas típicas de una esquistosomiasis. ¿Por qué? Porque así como la fasciola, a este le encanta vivir tanto en el hígado como en la vejiga. Por eso se considera factor de riesgo para hepatocarcinoma y cáncer escamocelular de vejiga. ¿Sí? Y se tratan con praziquantel. De nuevo, ¿por qué se puede tratar con praziquantel si es, en este caso, un tremátodo? Bueno, porque los trematodos no tienen como tal un tratamiento muy definido para ellos, ¿sí? Pues encontramos ahí para la fasciola, por ejemplo, el triclavendazol que les mencioné, la esquistosomiasis, que es en este caso el praziquantel, y el siguiente, que es el paragonimus, se trata también con praziquantel. A ver, ¿cuál es la diferencia con todos ellos del paragonimus? El paragonimus tiene esta boquita, que no tiene ningún otro parásito. Trichuris trichura lo puede llegar a tener, pero Trichuris trichura lo tiene en ambos polos. Aquí Paragonimus lo tiene solamente en un piquito. ¿Sí ven? Esa es la gran diferencia de todos estos parásitos. Paragonimus es el único parásito que genera tos crónica con hemoptisis, o sea, que la tos viene acompañada de un líquido sanguinolento. Eso es la tos con hemoptisis. Y lo realiza de forma crónica. Es poco frecuente encontrar paragominiasis realmente, pero también, como encontrábamos con los esquistosomas, los caracoles son un reservorio importante. Y ojo, para aquellas personas que puedan consumir de pronto langosta o también de pronto pueden llegar a consumir cangrejo, porque los cangrejos, las langostas y los caracoles son reservorios importantes. Entonces se debe tener precaución de que estén mal cocinados o estén crudos, porque llegan a tener este parásito en cierta forma. Y de nuevo, se trata con praziquantel a pesar de ser un tremato, porque recuerda, los trematos no tienen en general un tratamiento muy definido, como lo puede llegar a tener, no sé, un protozoo, o lo puede llegar a tener un nematodo, que son típicos, ¿sí?
que son metronidazol, albendazol respectivamente. Entonces, nunca se olviden. El tema de los parásitos es muy importante y sobre todo que ustedes tengan en cuenta lo más frecuente. ¿Qué es lo más frecuente? La giardiasis, la criptosporidiosis, la asteniasis, ¿sí? La estrongiloidiasis. Son enfermedades que son frecuentes en Colombia, la toxoplasmosis, que es muy importante, la malaria. Y esta tarde que vamos a ver, pues, junto al tema de virus, virus vamos a observar pues, cada una de estas enfermedades que, por ejemplo, junto a la malaria, vienen conformando un gran grupo que se denominan las fiebres icterohemorrágicas, que es extremadamente importante en países como el nuestro, en Colombia, que son tropicales, en cierta forma. Y perfecto, con que ustedes tengan esta información de forma precisa, pronta, cuidadosa, ustedes tendrán mucho más fácil esta claridad sobre los temas y tendrán esas enfermedades más importantes con manifestaciones clínicas frecuentes como más en cuenta, las tendrán más en cuenta. Y así les doy muchas gracias por poder asistir a la charla y esta tarde seguimos con virus. Entonces, no sé, ¿tienen alguna duda? Espero que les haya gustado. También que puedan utilizar este método de clasificar los parásitos. Eso mismo vamos a hacer con los virus esta tarde. Vamos a tener otros 3 grupos para poder clasificarlos y que ustedes puedan estructurar estos microorganismos en sus mentes, que los tengan al menos los más frecuentes. Gracias. Bueno, entonces que estén muy bien. Chao, chao. Nos vemos esta tarde. Gracias. Chao. Muchísimas gracias.